Por más que he leído y escuchado, es común pensar que los fantasmas están ligados a un lugar específico, al espacio físico donde vivían cuando estaban vivos. Otros dicen que se relacionan con el lugar donde murieron. Casi todos hemos escuchado alguna vez la historia de alguien que se topa con la aparición de un espíritu al mudarse a un nuevo lugar. Siempre nos consideramos a nosotros mismos como los invasores y a estos entes como los habitantes legítimos de un lugar. Más allá del miedo, hay cierta empatía con los fantasmas, como si en el fondo quisiéramos pensar que no tienen malas intenciones. Es por eso que mi historia, lo que les voy a contar, es extraña, más fuera de lo común, algo que no sabría explicar. Voy a contarles lo que mi familia ha experimentado en poco más de 2 años, y recuerdo claramente la primera vez que lo noté. Aunque creo que para todos en la familia el comienzo se marcó en un momento diferente, para mí fue aquel domingo por la noche mientras nos preparábamos para ver una película. Mi papá es un gran amante del cine y todavía guarda cientos de VHS de algunas tiendas de alquiler de videos que tenía hasta alrededor del 2005, cuando dejó de ser rentable. Mi hermana y yo elegimos la gente detrás de las paredes de Huéscar. Después de unos minutos de ver la película, algo llamó nuestra atención, una vocecita cantando una canción, La Estrella Azul de Pinocho. Nos llevó un momento darnos cuenta de que esa voz, lo que parecía ser una niña cantando o tarareando, no provenía de la televisión. Mi papá detuvo la película y nos miró completamente confundido. ¿En qué lugar está?, nos dijo, y comenzó a revisar lentamente, con cuidado, cuarto por cuarto, habitación por habitación, toda la casa. No estoy seguro de por qué, pero había algo en su voz que nos aterraba, que nos hacía darnos cuenta de que no era algo bueno. No es parte de nuestro instinto asustarnos por el sonido de una niña tarareando una canción, excepto quizás cuando sabes que no hay ninguna niña en tu casa. Cuando revisó el último rincón, es cuando la voz de la niña que estaba cantando se detuvo. Nunca más he podido soportar escuchar esa canción y he pensado siquiera volver a ver Pinocho o La gente detrás de las paredes. En esta ocasión, mi papá quiso que continuáramos, puso la película, y todos fingimos verla como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo, sabíamos que algo había cambiado para siempre. Recuerdo que hasta las palomitas tenían un sabor amargo esa noche. Hay cierta desesperanza, cierta sensación de que nadie te puede ayudar cuando sabes que hay algo que no está vivo, habitando tu casa. 2 o 3 días más tarde, despertó a la mitad de la noche un grito desesperado de mi madre. Segundos después, la voz de mi papá intentando calmar, corriendo al cuarto de mis padres. Mi hermana y yo estábamos allí parados en la puerta. Mi mamá lloraba, sentada al lado de la cama, y papá la abrazaba y apretaba contra su pecho. Nos dijo que nos fuéramos al cuarto de la abuela y durmiéramos juntos allí. El cuarto había estado deshabitado desde que la abuela murió años atrás, pero conservaba todas sus cosas intactas. Es también la única habitación del segundo piso sin ventanas, y precisamente por eso mi papá nos había enviado allí. Por la mañana, supimos lo que había provocado los gritos de mi mamá. Tenía una pesadilla. Soñaba nuevamente con esa primera noche en que escuchamos el canto de la niña. Pero en el sueño, mi mamá estaba sola, buscando por toda la casa algo que la hacía buscar a esa niña desesperadamente. De repente, un grito desgarrador la asustó, un grito que sonaba como si viniera desde dentro de su propia cabeza. Abrió los ojos, despertando para darse cuenta de que era ella quien gritaba en verdad, y justo frente a ella, en la ventana de esa habitación en el segundo piso, el rostro de una niña sin ojos, sonriéndole de oreja a oreja, mientras parecía flotar solo para observarla. Y papá insistió en ese momento lo difícil que fue para él calmarla y convencerla de que no había nada en la ventana cuando él también podía verla. Esta entidad, esta cosa que sé que no es una niña, llegó de repente a nuestra casa y decidió habitar ahí, atormentarnos. Aunque no puedo decir que antes no creyéramos en fantasmas, la verdad es que nunca habíamos experimentado algo parecido, algo sobrenatural.
Mis papás comenzaban a vivir permanentemente estresados, más allá de los problemas económicos que preocupaban sobre todo a mi papá. A veces podríamos estar de buenas, hasta bromeando, hasta que notábamos que el sol comenzaba a meterse, que caía la noche y la niña comenzaba a ser menos tímida con nosotros. La primera vez que yo la vi fue pasando frente al comedor hacia la sala, llevando mi computadora para hacer una tarea y poner la televisión como fondo, una mala costumbre que tengo. De reojo vi una mancha blanca sobre la mesa, como si fuera un animal sobre ella. Me detuve en seco, una risa que casi me provoca un infarto. Me quedé congelado, pero con el rabillo del ojo alcanzaba a ver lo que parecía ser una niña con un vestido blanco, sentada como si fuera una gárgola sobre la mesa, como metiéndose entre sus rodillas, estallando de las manos como si fuera una mosca y sonriendo. No sé cómo, pero puedo jurar por mi vida que estaba sonriendo. Se levantó, parándose sobre la mesa poco a poco. Esa cosa con la apariencia de niña se levantó, y estoy seguro de que no cabía, de que se agachaba la cabeza al llegar al techo. Solo estábamos mi hermana y yo, no sé cómo, no sé por qué, pero mi única reacción fue hablar, más bien gritarle. Mi hermana me escuchó y se acercó corriendo, y esa cosa se desvaneció en el aire, o así lo sentimos. Siento que es muy significativo que, en ese ataque de pánico, le hablara a mi mamá, aunque no estaba. Lo sigo haciendo, aún ahora cada vez que me siento así. Lo hago aún cuando mi mamá ya no está con nosotros. Dicen que los fantasmas no te pueden hacer daño, pero yo soy testigo de cómo estas energías fueron consumiendo a mi madre poco a poco, noche a noche, hasta que un día no soportó más. 3 meses después de que todo comenzó, esa cosa se dejaba ver cada vez más, de reojo, a los demás colocándose detrás de nosotros y luego desapareciendo. Pero se le aparecía de frente a mi mamá. Ella le escribía como una niña, con cara de anciana a veces, sin ojos, con su piel cada vez más podrida, pero siempre con una macabra sonrisa. Era un martes como cualquier otro que había pasado con mi novia toda la tarde, y a las 7:30 recibí esa llamada de mi papá. Mi mamá había decidido suicidarse, colgándose en el cuarto de la abuela, el único lugar donde esa cosa no entraba. Mi hermana la encontró poco después. Los de la ambulancia le dijeron a mi padre que había muerto solo unos minutos antes de la llamada de mi hermana a emergencias. Ese detalle durante meses solo lo supimos él y yo. No queríamos atormentar a mi hermana con la idea de que, de haber llegado unos minutos antes, quizás hubiera podido salvar a mi mamá. Pero solo se lo dijimos cuando ella nos contó que ese maldito día se había tardado más en entrar porque, al abrir la puerta, alguien empujaba desde adentro y se reían. Esa visita de la niña, la misma risa que escuchamos toda esa noche, como si se burlaran de nosotros.